Es un honor para mí presentarles a una persona que vamos a descubrir juntos, porque yo he compartido este año, este 2020, un espacio breve de tiempo con ella a la distancia. Esta de hecho es la primera vez que la veo personalmente, pero me parece que tiene un perfil que nos invita a meternos, hace muchas cosas, tiene muchas actividades y su actividad principal, que es la interpretación de canciones o de composiciones de jazz, es como abrir una puerta a un universo mágico o a un viaje a otro tiempo. Y además es docente, es un artista. Si hay una palabra que la define, es esa. Está con nosotros en Estudio Bernó, Floppa Zuxdorf. ¿Cómo lo dije? Muy bien. Muy bien, hola. ¿Cómo va? Bien. Bienvenida a Santa Fe. Gracias. A este espacio. Gracias. Santa Fe es mi hogar, ¿eh? Yo digo, sí. Venía después de hace un mes y medio que vine a grabar unas cositas, pero nunca me detengo, ¿no? Y hoy venía observando y yo digo, uy, cómo lo siento mi hogar, este lugar. Súper. Y además la familia artística santafesina es tan linda, siempre me recibe muy bien y me parece muy hermoso eso. Qué lindo. Sí, sí. En algún momento de esta entrevista quiero que hablemos de eso, de tu vínculo con los músicos de Santa Fe, cómo se construyó y cómo te acompañan en tu trabajo, en tu tarea. Sí, sí. Pero yo que estuve investigando un poco sobre Floppa, en una nota muy reciente que salió en el Diario de Paraná, decís algo así como, yo digo, te imaginaba diciéndolo así muy livianita, de que para vos la interpretación del jazz o cantar jazz es algo que asumiste naturalmente. Y yo dije, la mato. ¿Cómo? Naturalmente. ¿Cómo es eso? Es muy difícil de decir, ¿no? Sí, y es una pregunta formulada de diferentes maneras, pero que viene a mí recurrentemente. Yo siempre digo que nunca supe por qué me gustaba el jazz. Creo que todavía no lo sé. Hay una cuestión de un árbol genealógico africano que obviamente lo conocemos, que viene del gospel, que viene del blues. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo tuve la suerte también de estudiar inglés desde muy niña. Entonces, por ejemplo, había cassettes en mi casa de, ¿cómo se llama? Así, compendios, digamos. Y estaba Aretha Franklin o cuestiones que no eran jazzísticas, como Phil Collins, Eric Clapton, que por ahí se acercaban a un poco a esos géneros. Es otro tipo de música. Pero eran en inglés esas músicas. Entonces, bueno, yo las escuchaba como de manera súper natural y entendía lo que querían decir las canciones. Entonces yo creo que empezó ahí, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, cumplí 34 años, pero soy un poco también hija de la globalización. Ya no vengo de una familia de artistas. En mi casa se escuchaba música, pero la música estaba como de fondo, ¿no? Como para acompañar. No era protagonista de ninguna forma, ¿no? Entonces yo escuchaba, qué sé yo, los cassettes de mi papá,
cosas que me acuerdo que mi tío le pasaba a mi papá, y bueno, y ahí empezó a llegar eso a casa. Siempre digo también que mi viejo compraba, seguramente sin querer, los compendios de Musimundo y todas esas cosas que venían de soul, de jazz, y yo digo, bueno, yo empecé a escuchar eso, y de pronto, Ray Charles también, por ejemplo, y de pronto no sabía qué era esa música, hasta que me enteré re tarde lo que era. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue re tarde? ¿Cuántos años tenías? Y seguramente terminando la secundaria. Ajá. Yo empecé a estudiar guitarra a los 14 años, bueno, y en esa época me hice muy fanática del rock. Yo creo que es muy común en estas zonas así del litoral o dedicarse o que nos guste o tener más afinidad hacia el folclore o hacia el rock, pienso yo, ¿no? Por lo general como que priman esos dos géneros, digamos. Bueno, a mí me gustaba mucho el rock, me gustaban mucho los Beatles también. Entonces medio que en la adolescencia como que escuché esa música así a full, pero de los Beatles también me gustaba Paul McCartney. Y siempre Paul fue como que el que componía canciones así como más melosas y tenía como unos tintes más bluseros, y era el más cantante de los Beatles también. Siempre ibas ahí con ese interés. Entonces yo digo, y bueno, y siempre descubrí que, bueno, él era como el pianista también del grupo, descubrí que todo lo que tenía tintes así de ese árbol genealógico estaba por ahí, ¿no? ¿Y el inglés cuándo empezó? No, de chiquitita, la guitarra 6 a los 14, años. 6 años. Desde los 6 años el sí, inglés. Sí. ¿Y terminada la secundaria decís, esta música es mi género? O... No, de pronto también doy con una profesora de canto en Paraná que me ponía a cantar todo eso. ¡Qué bárbaro! Claro, como que, bueno, ella seguramente, yo siempre le agradezco un montón. Se llama Cynthia Mueller. Ajá. Es una gran docente. Yo siempre le digo a todo el mundo que yo creo que ha formado a grandes músicos de Paraná, ¿no? Y es importante la docencia, porque uno puede dedicarse a ser, ¿no?, cantautor, lo que sea. Y esta profesora te daba a vos ese género musical porque eras vos o lo trabajaba con todos sus alumnos por un gusto personal? No. A mí me daba esas canciones y buscaba como estándares de jazz o, bueno, cuestiones más bluseras o soul, así, Aretha Franklin. ¿Y sabés qué veía en vos que te daba ese género? Y veía que me encantaba, y aparte yo nunca pensé que hubiese algo que yo no podía hacer. Quizás no sé cómo me hubiese salido, no sé cómo habrá salido en ese momento, pero yo me arriesgaba a hacerlo y lo cantaba. Y bueno, ahí quizás había terminado la secundaria, menos de 20 años tenía quizás, y bueno, ya a los 22, me parece, tuve mi primer banda de música soul, así, ¿no? Así que cuando encontraste la guitarra también te pusiste a cantar, no era solo el instrumento, sino el instrumento para cantar. Sí, a la guitarra me acuerdo que me la regalaron cuando tenía 11 años. Bueno, hice lo que pude sola hasta que pedí, por favor, llévenme en una familia en la que no hubo artistas previamente y demás. Bueno, era como que algo que no se pensaba. Además, era una familia de clase media que tampoco tenía como mucha soltura económica ni nada. Entonces, me acuerdo que pedí por favor a que me manden a guitarra, y mi profesor de guitarra me dijo, vos tenés que cantar. Así que me dijo, bueno, y ahí empecé a hacer las dos cosas. Empecé a estudiar canto y empecé a estudiar guitarra también, así como a los 15 años. Así que... ¿Y cuándo dijiste voy a cantar? Me voy a dedicar a esto. Mucho después. Fue muy difícil. Yo terminé la secundaria, hice 3 años de derecho, no sé qué me pasó. Yo siempre digo... de cualquier manera, el derecho para mí la abogacía es una carrera muy interesante, hay que leer un montón. Y a mí me gusta leer, entonces digo, bueno, no la pasaba mal. Pero de pronto llegué a 3er año y dije, yo no quiero estar en un escritorio, no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, ahí justo empiezo a viajar a Buenos Aires para estudiar canto, ¿no? A los 21. Y bueno, y ahí ya está. Es como que se abrió todo, y en Buenos Aires conocí a una cantante maravillosa que se llama Roxana Ahmed, que la conozco porque
también yo digo, eso de audaz. Le mandé un mail a Pedro Aznar un día. Ajá. Me encanta Pedro. No, a mí también, lo amo. Y de hecho, casi nos cruzamos un día que mi profe Roxana me lo quiso presentar, pero yo justo no pude ir a Buenos Aires un día antes del día que iba a ir, así que no nos conocimos. Ojalá que nos podamos conocer. ¿Y Roxana fue tu maestra ya? ¿O sí, profesora? Muchos años, sí. Ajá. Y estudié con ella de manera frecuente, como 5 años, y ella se fue a vivir a Estados Unidos hace 7 años, ya un montón. Ajá. Y bueno, online nos mantenemos en contacto, y por ahí ella viene y nos vemos también en Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno. Y en ese proceso decidiste, me voy a dedicar a y cantar. fue digamos, me invadió la música, siempre digo eso. Yo digo decidir cantar, me refiero a hacerlo profesionalmente. Sí, sí. En el 2014 sucedió que toqué por primera vez como solista en el Festival de Jazz de Buenos Aires, que es el festival de jazz más importante del país. Eso fue hace 6 años, claro. Y dije, bueno, eso fue determinante, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque conocí un montón de gente que, bueno, se tocaba todo y yo dije, yo tengo ganas de vivir así, ¿no? Y tengo ganas de frecuentar esto. Uh-huh. Creo que eso pasó. Y aparte, bueno, fue hermoso. Tocamos en el Parque Centenario, lleno de gente, así, abierto. Y bueno. ¿Y ahí cantaste? Y ahí canté. Había un segmento del festival que se llamaba Proyecto Nuevas Cantantes Argentinas. Y bueno, estábamos ahí todas las chicas jóvenes. Éramos 4, creo. Y bueno, ahí conozco también a Mariano Loiácono, que fue con quien empecé a estudiar improvisación, que es un trompetista de Córdoba, que reside en Capital. Uh-huh. Fue quien arregló mi primer disco, unos 3 años después. Y todo fue significativo. Mariano también es un músico muy profesional y me tenía cortita sin querer queriendo. Y de pronto yo empecé a pensar, ¿no? Bueno, si quiero hacer esto, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Uh-huh. Y fue eso. Me acuerdo que volví del Festival de Jazz de Buenos Aires y dejé todos mis grupos. Me fui a todos los grupos que tenía acá, así. Fines de 2014, tipo diciembre, así, a esta altura. Y bueno, y arranqué el 2015. Te contaba que, bueno, que soy muy amiga de Fran Lobolo. Ya estudiaba con Francisco acá, piano. Así que 2015 empezamos a tocar con mi grupo solista, con mi grupo de jazz, uh-huh. ¿no? Y yo como solista, yo al frente eligiendo el repertorio, eligiendo las cosas. ¿Y ese grupo de 2015 estaba en Buenos Aires? Ese grupo estaba en Santa Fe. En Santa Fe. Y al grupo de Buenos Aires lo armamos a fines de 2016 con Mariano, mi profe, uh-huh. Y ese fue el grupo del disco, en el que estaba Francisco también. Uh-huh. Así que tenés como 2 familias, una en Buenos Aires, otra acá. Sí. ¿Te falta una en Paraná? Sí. O ahí tenés la de sangre, la familia. Claro, en Paraná tengo la familia de sangre, sí. Y además, por ahí me suenan, en Paraná, por ejemplo, toqué mucho música brasilera, uh-huh. Fusiones, cosas más rioplatenses, uh-huh. como candombe y esas cuestiones. Y creo que eso es lo de Paraná, quizás. Uh-huh. Santa Fe tiene una escuela jazzística que de verdad, yo siempre les digo a todos mis amigos santafesinos que tenemos que estar orgullosos. No hay una escuela jazzística en Santa Fe en otro lado del país directamente, solamente en Buenos Aires. Uh-huh. Ni siquiera en Córdoba o en Rosario, que son ciudades más grandes, está la cantidad de gente que está intentando hacer jazz acá. Y eso para mí es súper importante. No voy a decir que hay tremendos músicos de jazz en Córdoba, en Rosario también, grandes músicos ya un poco retirados y súper bien formados. Pero acá ves como un movimiento, como una movida. Tremendo. Y aparte, en lugares como, bueno, charlábamos hoy, como la jam de los miércoles, uh-huh. Como la jam del taller, todo el tiempo está cayendo gente y empiezan a caer jóvenes que ahora tienen 10 años menos que yo, 12 años menos que yo. Y que van a improvisar, van de público. Y de pronto, viste, estamos ahí, eso es muy lindo, muy lindo.
Flopa, volvamos al naturalmente y contame cómo es para vos meterte en una canción de estas que cantás y ponerle el alma, porque no es solo la voz, es el alma, el cuerpo, la emoción. ¿Cómo es ese proceso de hacer propia esa canción? Bueno, yo creo que cada vez es más difícil. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez nos queremos meter más dentro, ¿no? Cada vez que yo creo que cuando aprendemos sobre sensibilidades, tratamos de buscar y buscar y buscar y buscar diferentes maneras y correrme del lugar y a ver si lo siento así, si pasaría esto y realmente ver a la canción desde todos los lugares que podamos. ¿Y esos lugares cuáles son, por ejemplo? Lo técnico, imagino. Sí, yo soy muy fanática del sonido, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Soy muy fanática de explorar a mi sonido, de explorar a mi cuerpo y de buscar herramientas y de tener la mayor paleta de colores que pueda llegar a lograr, ¿no? Soy como muy fanática de eso. Mis amigos, la gente que me frecuenta, bueno, lo conoce y bueno, es algo muy lindo. Entonces yo parto desde ese lugar. También parto hace tiempo ya de tratar de ser lo más individual posible, lo más yo posible, ¿no? Que eso es muy difícil. Sí. Hay que conocerse mucho. Sí. Entonces, quizás todo empieza desde el sonido, pensando, a ver, ya lo empiezo a comparar con el texto y digo, ¿qué color para mí tiene que tener esto? ¿No? Me lo imagino más denso. ¿Cómo me imagino la situación sonora de esta canción? Porque puede tener 1.000.000 de situaciones sonoras, ¿no? Una canción puede estar cantada súper aguda, puede estar cantada súper grave. Entonces yo creo que hoy en día el trabajo del cantante popular está ahí, en tomar una decisión con eso y avanzar, ¿no? Sí, y cuando vos decís color, ¿de qué hablamos? ¿De la historia, de la canción, de la letra o algo más? Sí. Tal cual como cuando escuchamos, por ejemplo, una orquesta sinfónica y nos imaginamos cosas densas y nos imaginamos cosas más livianas y alegres y ágiles. El sonido funciona así, funciona de esa manera. Tiene muchos parámetros que lo componen y que juntos logran cosas. ¿No? Como lo sabrás que lo logra el movimiento, la imagen, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí elegir una tonalidad para la canción, por ejemplo, y decir, bueno, ¿a dónde sueno yo? ¿Cuál es la tonalidad que a mí me parece que es la correcta para mí, ¿no? O donde sale Flopa, donde salgo yo. ¿Es mi bemol? ¿O es mi? ¿O es fa? Un semitono de diferencia un poquitito. Pruebo mucho eso. También les enseño a mis alumnos a probar, ¿no? Porque es diferente, es diferente. Y después... ¿Y qué registro de voz tenés? ¿Se hace todavía esta pregunta? ¿Es correcta o no? Se hace todavía esa pregunta, sí. Digo, porque hay gente que ha cambiado su registro. Sí. En realidad ahora también como está la música popular avanzando cada vez más sobre la música académica, digamos, o clásica, esos conceptos son más de música académica, claro. ¿no? Yo, por ejemplo, cubro el registro de mezzo-soprano, pero muchas veces me han clasificado como soprano dramática. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que puedo cubrir un registro un poco más grande que el de la mezzo-soprano, que es como que la que está en el medio. Acá no tenemos, por ejemplo, contraltos o tantas contraltos reales. Por lo general, las contraltos son afroamericanas, digamos, ¿viste? Son voces mucho más graves. Entonces, yo tengo una voz media que engaña y parece mucho más grave, pero por el color. Y a ese color se le llama dramatismo también en el sonido. Entonces, por eso me han clasificado mucho como soprano dramática y yo creo que ese es el registro que a mí me queda mejor porque también me puedo mover arriba y puedo lograr liviandad. Sí, en algunas situaciones. Y ya que dijiste, hablaste de eso del dramatismo, eso me interesa, porque hablaste de, bueno, cierto origen que tiene que ver con un origen africano.
y bueno, de tu interés por esta música y de este dramatismo, de este tono. Yo te veo en algunas interpretaciones como, aun cuando la canción no es necesariamente melosa o triste, hay como en el fondo lejano, como un quejidito en esa voz, que yo entiendo que tiene que ver con ese dramatismo del que hablas. Sí. Esto es como una construcción que vos hiciste a lo largo del tiempo, que crees que tiene que ver con tu modo de ser, con esto que decías hoy de que se parezca más a mí, la interpretación, con conocer o profundizar en esas raíces y en la historia de esas personas. Yo creo que tiene que ver con un poco de todo. Vos corregime si yo digo alguna barbaridad. No, por favor. Estoy tratando de encontrar como el hilo de la respuesta, ¿no? Naturalmente yo no nací en los Estados Unidos y creo que no tengo descendencia. En algún lugar la descendencia africana creo que debe estar en todo el mundo, pero mi cultura no, o por lo menos mi árbol genealógico cercano no está por ahí. Entonces es difícil hablar de cuestiones como por ejemplo de la esclavitud, siendo que he conocido a gente que de verdad ha tenido a sus abuelos esclavos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, esto es diferente, ¿no? Pero sí me gusta mucho investigar sobre las historias y yo creo que de a poco, ojalá pueda tener la suerte de acercarme cada vez a la individualidad de lo que represento, ¿no? Me interesa mucho representar a la mujer, por ejemplo, ¿no? En mi primer disco, que se llama Afro Blue, que de hecho ese concepto de Afro Blue es como la pena africana, ¿no? Ese estado que de hecho no hay una traducción así literal al español del término. Incluí muchas composiciones de mujeres ahí, ¿no? Y trato, por ejemplo, de situarme en ese lugar, ¿no? Desde esos impedimentos de la libertad de la mujer, y trato de meterme en lo que pasó, ¿no? Y trato de investigar siempre desde donde no es solamente el texto, sino que ese texto tiene un origen, ¿no? O sea, esa composición nació en un contexto y tuvo un porqué. Entonces es eso, ¿no? Perfecto. Entonces me interesa mucho interpretar esos pesares, y tampoco no me molesta, por ejemplo, interpretar cosas más violentas también, porque es lo que sucede. Y de hecho creo que es lo que me gusta, salir de un estereotipo que tendría que ser la cantante de jazz. Cuando ya en la música moderna ese estereotipo ya como que expiró, ¿viste? Como que tuvo fecha de caducidad. Me parece que ya podemos lograr crear otra cosa, ¿no? Flopa, y ya que hablaste de la mujer y de tu búsqueda, ¿es la música un universo más masculino que femenino? Sí. La mayoría de tus compañeros son varones. ¿Cómo te llevas con eso? Sí. Bueno, esa también es una pregunta recurrente, que está buenísimo. Para mí está buenísimo charlarlo porque es visibilizarlo, ¿no? Porque por un lado se te ve muy como con este concepto del que hablábamos hoy, de familia. Son tu familia, son tus compañeros ahí. Un vínculo que traspasa y vínculos que evidentemente vos fuiste construyendo con esas comunidades. Pero a la vez está en un punto la ausencia del igual o de la otra mujer. Que para alguien que se pone en esa mirada de necesitamos ser más o estar más en otros espacios, debe llamarte la atención. Sí, no, y además, bueno, me han pasado un montón de cosas. Como por ejemplo. Y yo creo que me he hecho mi lugar un poco también, ¿no? O sea, y en ocasiones no ha sido fácil. Muchas veces, para muchos hombres, es difícil incorporarnos de la misma forma y quizás no es algo intencional, ¿no? Pero muchas veces tuve que tener charlas con mis amigos, no con todos, obviamente, como para
decir, che, bueno, no, esto tiene que suceder así. Ajá. ¿Por qué conmigo no hacen esto? ¿Por qué conmigo no? ¿No? También pasa con el hecho de, yo siempre digo que el hecho de ser mujer también se equipara al hecho de ser vocalista. Ajá. Por lo general, ¿qué sucede? El vocalista está menos preparado que el resto de los músicos, ¿no? Entonces me ha pasado que, bueno, que, no sé, escriban una partitura para todos menos para mí. Yo digo, che, pero ¿y yo cómo, de dónde voy a estudiar? Digo, quizás a mí me cuesta un poco más estudiar el arreglo, pero lo tengo que estudiar de alguna parte, Claro. si no, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, y amigos, no, perdóname, no me... Y yo digo, no, obviamente que no es intencional, pero te tiene que pasar, véanme, porque yo tengo que ser igual a ustedes. Claro. Y después, bueno, ha pasado con así cuestiones súper machistas, viste, con equipos técnicos y demás, un montón. Y para cerrar, un consejo que me daba mi profesora, bueno, Roxana Ahmed, me decía, vos siempre llegá al lugar y mirá todo como que sabés todo lo que va a pasar. Bueno, 1, 2, contá y empezá a cantar y vas a ver que todos se callan la boca. Me decía ella. ¿Y resulta? Y resulta ese consejo. Y resulta. Flopa, y no puedo dejar que se nos vaya la entrevista sin pedirte que cantes un poquito. ¿Te complico? No. Pero te pongo en esta, te complico con eso, tal A vez, ver, dale. además te Dale, sumo dale. algo, que es que elijas algo para cantar, que tenga que ver con esto de que cantaría una mujer en ese mundo en un mundo de hombres. Ujú, bien. Muy complicado. No. Un poquito. Hay un blues, un pseudo blues, que compuse para mi primer disco que se llama Last Pair of Shoes. Y dice un poco esto, ¿no? De que, bueno, no me puedo comprar el vestido que me gusta, no me puedo comprar los zapatos que me gustan y encima tengo que trabajar para vos, ¿no? Pero por lo menos puedo cantar un blues y divertirme un rato. O bueno, por lo menos calmar lo que sea un rato, ¿no? Y dice así. I have no last pair of shoes, and I can't pay all my dues. I have no last pair of shoes. My dress isn't dreamy, your dirt is innate, and my hopes are here with the blues. Whoa. My prayer's been a lifetime now, 'cause I know I won't have a better lifetime now. I cannot pay for my bills, no food, no sweet dreams. You've been stepping on my back and killing me, and my heart is pain and crying, and all I do now is dying, and my hopes are here with the blues. Do bello lily, do diddle do dee did, do bello little do bello do lay, little do dee dee, do dee dee, do bello do ba dee. Por favor, Flopa. La próxima tiene que ser acá, cantarlo. Por favor, pero con todo. Qué don maravilloso tenés. Gracias, lo disfruto mucho. Sí. Y lo agradezco mucho también. Nosotros también, pero es como transportarse a otro mundo, otra época. No, impresionante. Gracias. Por favor. Gracias a vos, a hermoso. usted. Pero quiero una última pregunta. Sí. Podría cerrar acá porque es como el broche de oro, pero ¿con qué soñás en esta carrera? ¿Qué próximos pasos? ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde va tu deseo? Ay, o qué tu linda búsqueda? pregunta.
no sé si sueño con grandes cosas. Creo que sería muy feliz siendo lo más leal posible a la música que hago. Y espero encontrar ese camino, cada vez estar más cerca y más convencida y más... Y bueno, y poder hurgar un poquitito más profundo. Eso, creo que ese es el sentido. Y compartirlo. Sos un artista. Gracias. Gracias. Gracias, Flopa. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.